Escúchame bien, amado hijo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje casual y tú no estás aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo porque hoy se activa una palabra directa del cielo para tu vida. Una palabra que puede romper con años de luchas internas, de agotamiento emocional, de batallas silenciosas que casi nadie conoce. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que ya no puedes más, si la carga te está doblando la espalda y el alma se te está secando de tanto resistir, entonces abre tu corazón. Porque este es tu momento de liberación. Hoy Dios te dice, basta ya, no tienes que seguir peleando solo. Yo pelearé por ti y venceré. Este mensaje está impregnado de fuego, de gloria, de verdad, pero sobre todo de esperanza. Porque mientras el mundo te empuja a seguir luchando con tu propia fuerza, Dios te extiende su mano y te dice, descansa en mí, suelta la espada, déjame pelear esta batalla por ti. Hay situaciones en tu vida que no se resolverán con más esfuerzo, sino con más rendición. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más dependiente. No necesitas un plan nuevo, necesitas presencia. Hoy aprenderás que en el reino de los cielos, los verdaderos guerreros no siempre pelean, a veces adoran. No siempre gritan, a veces se callan y confían. Y cuando lo hacen, el cielo entra en acción. Por eso te pido algo. No te vayas, no te distraigas, no avances a otro contenido. Quédate al final. Cada palabra que vas a escuchar ha sido preparada por Dios para ti. Porque tu alma no necesita entretenimiento, necesita intervención divina. Tu espíritu no necesita motivación humana, necesita ser tocado por el fuego del Altísimo. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, hoy, ahora, en este instante. Y si este mensaje empieza a arder en tu corazón, si mientras escuchas algo en ti se quiebra, si sientes que Dios te está hablando directo, haz algo más. Suscríbete a este canal, El Portavoz de la Gracia, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Conviértete en voz de esperanza para otro, como hoy Dios está haciendo voz de esperanza para ti. Porque este canal no es un lugar para espectadores, es un altar de encuentro. Es un espacio de gloria, de restauración, de confrontación con amor. Y lo que hoy estás a punto de vivir podría ser el principio de tu verdadera libertad. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Esta verdad, aunque parece contradictoria a la lógica del mundo, es el principio más poderoso del reino de Dios. En la tierra, ganar es sinónimo de pelear con más fuerza, de resistir más que los demás, de no rendirse jamás. Pero en el reino de los cielos, vencer no siempre significa resistir con los puños cerrados, sino arrodillarse con el corazón abierto. Porque hay luchas que no se ganan corriendo más, gritando más, ni esforzándote más. Hay luchas que solo se ganan cuando entiendes que no te corresponde a ti pelear, sino a Dios. El error de muchos hijos de Dios es intentar ganar con las armas de la carne lo que solo puede resolverse en el espíritu. Se fatigan, se frustran, se desgastan. No porque Dios no esté con ellos, sino porque siguen peleando batallas que no fueron llamados a pelear con sus propias manos. Hay momentos en los que el Padre no está esperando que actúes, sino que te rindas, que le entregue la espada, que reconozcas que tu fuerza ya no alcanza, que digas con sinceridad, Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde la gloria de Dios desciende y su mano poderosa comienza a moverse. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta? No dice que Dios peleará contigo. Dice que Él peleará por ti. Es decir, en tu lugar, a tu favor, sin que tú tengas que desgastarte más. Pero eso solo ocurre cuando decides confiar por completo, cuando renuncias a tu manera de hacer las cosas, cuando dejas de querer controlar los resultados y simplemente obedeces, esperas, crees. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y muchas veces hasta que tú no sueltes la lucha, Él no la tomará. Hay batallas que parecen eternas porque aún no has soltado el control. Sigues peleando con tus propias estrategias, sigues buscando soluciones humanas, sigues agotando tu fuerza. Pero Dios no te creó para vivir en un estado constante de guerra emocional. Te creó para caminar en reposo, en confianza, en fe. Y aunque sí hay momentos donde nos toca batallar, también hay momentos donde la verdadera victoria está en levantar las manos al cielo y decir, Señor, esta guerra es tuya. Cuando te rindes en lo natural, pierdes. Pero cuando te rindes ante Dios, ganas. Porque rendirse ante Él no es claudicar, es posicionarse. Es entregarle las riendas al general de los ejércitos. Es dejar de ser soldado solitario y permitir que el Dios invencible tome el frente. Y cuando eso pasa, las cosas cambian. Se abren caminos en medio del mar. Caen muros que parecían impenetrables. Tiembla la tierra. Se desatan milagros. Porque Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. Muchos están cansados no por lo que están enfrentando, sino por cómo lo están enfrentando. Están agotados, desgastados, porque no han entendido que la lucha no es suya. Están operando en el alma cuando deberían estar posicionados en el espíritu. La carne se fatiga, el alma se quiebra, pero el espíritu conectado con Dios se renueva, se fortalece, se levanta. Y desde ese lugar de rendición, de dependencia, es donde realmente se vencen las tinieblas. Hoy Dios te está llamando a soltar la carga, a rendir la espada, a dejar de luchar solo,
Porque mientras más luchas tú, menos espacio le das a él. Pero cuando tú te detienes, él se pone de pie. Y cuando Dios se levanta, el enemigo huye. Cuando él entra en escena, el infierno se sacude. Cuando él pelea, tú descansas. Porque el descanso en medio de la guerra no es señal de irresponsabilidad espiritual, es señal de confianza absoluta en el Dios que nunca falla. Así que hoy, abre tus manos, suelta lo que llevas. Ríndete, pero no como un derrotado, sino como un hijo que reconoce que su padre pelea mejor. Porque las batallas más difíciles no se ganan peleando más fuerte, sino rindiéndote más profundamente. Y cuando te rindes ante Dios, entonces comienza la verdadera victoria. La fatiga del alma es señal de que estás peleando sin la ayuda de Dios. No es normal vivir siempre agotado emocionalmente, con el corazón en una batalla constante, la mente saturada de pensamientos pesados y el espíritu sin fuerza para adorar. Ese cansancio profundo que no se quita con dormir, esa tristeza que se disfraza de rutina, esa frustración que golpea en silencio, muchas veces no proviene de los problemas mismos, sino de cómo los estás enfrentando en tus propias fuerzas. Porque cuando peleas solo, la carga es insoportable, pero cuando Dios pelea por ti, hasta en medio de la tormenta puedes experimentar descanso. Hay creyentes que no están caídos, pero están exhaustos. Que siguen sirviendo, pero por dentro están secos. Que siguen caminando, pero ya no tienen pasión, ya no tienen visión, ya no tienen aliento. Y eso es una señal clara de que están cargando un peso que no les corresponde. Jesús nunca nos prometió que no habría lucha, pero sí prometió descanso. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás yendo a Él o solo estás intentando sobrevivir? Porque muchas veces no se trata de que estás enfrentando, sino de cómo lo estás enfrentando. Estás agotado porque tu alma está peleando una guerra que fue diseñada para ser librada en el espíritu. Estás drenado porque llevas años cargando con decisiones, con heridas, con miedos, con culpas, y nunca las has puesto realmente en las manos de Dios. Has hablado con todo, menos con Él. Has intentado de todo, excepto rendirte. Y mientras sigas así, el alma se seguirá desgastando, porque no fue creada para cargar lo que solo el Espíritu de Dios puede sostener. Cuando tú peleas sin la ayuda de Dios, no solo te cansas, también te confunde. Pierdes el enfoque, te amarga, comienzas a ver todo oscuro, sientes que nada vale la pena. Y ahí es cuando el enemigo te ataca con más fuerza, porque él sabe que un alma cansada es vulnerable. Sabe que un creyente fatigado no escucha con claridad, no discierne con precisión, no ora con fuego. El diablo no siempre quiere destruirte con un ataque frontal. Muchas veces solo quiere cansarte hasta que tú mismo te rindas, hasta que empieces a dudar, a desconectarte, a dejar de soñar, a dejar de creer. Pero hoy el Señor te está hablando con claridad. Esa fatiga no es normal, no fue mi voluntad que caminaras así, no es el diseño del cielo que vivas desgastado, triste, agotado. Yo soy tu fuerza, dice el Señor. Yo soy tu escudo. Yo soy tu torre fuerte. Yo soy el que te levanta cuando ya no puedes más. Pero necesito que dejes de pelear en tu fuerza. Necesito que me dejes entrar en tu batalla. Que sueltes la espada de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu terquedad. Y me permitas hacer lo que solo yo puedo hacer, pelear por ti. Porque cuando tú peleas, te agotas. Pero cuando yo peleo, tú descansas. Cuando tú enfrentas al enemigo solo, tiemblas. Pero cuando yo me presento en la batalla, los cielos se abren, el infierno tiembla y la victoria es segura. El cansancio de tu alma es la voz de tu espíritu diciéndote, ya no puedo más, necesito que Dios intervenga. Y en este momento, si tú decides soltar, si decides rendirte, si decides levantar las manos, no para seguir peleando, sino para adorar, algo comenzará a cambiar. El peso se irá, la paz descenderá, el gozo será restaurado. Porque el descanso no viene después de la victoria, viene cuando Dios toma el control. Y si hoy estás agotado, si sientes que ya no puedes más, entonces estás en el mejor lugar para ver la gloria de Dios, porque Él no llega cuando tú puedes, Él llega cuando tú reconoces que no puedes. Y cuando tú le entregas la batalla, Él no solo pelea, Él vence. Dios no te llamó a resistir solo, te llamó a depender de su presencia. Esta verdad es tan profunda y tan necesaria de entender que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas cada situación en tu vida. Porque muchos creyentes hoy están luchando, sí, pero están luchando solos, están de pie pero sin fuerza espiritual, están avanzando pero arrastrando el alma, están sirviendo, orando, trabajando, hablando, incluso ministrando, pero desconectados de la fuente, desconectados de la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, aunque parezca que todo está bien por fuera, el corazón se va vaciando por dentro. Porque el propósito de Dios nunca fue que caminaras como huérfano espiritual, sino como hijo, sostenido por su mano, fortalecido por su presencia, guiado por su voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el clamor del corazón de Dios es el mismo. Yo estaré contigo. No dijo, yo te dejaré instrucciones y te las arreglas. No dijo, haz lo que puedas y después te reviso. Dijo, estaré contigo. Esa fue su promesa a Moisés cuando le dijo que fuera el faraón. Esa fue su promesa a Josué cuando quedó al mando.
Esa fue su promesa a Jeremías cuando temblaba por su llamado. Esa fue su promesa a los discípulos antes de ascender. Y esa sigue siendo su promesa para ti hoy. No te llamó para que resistas solo, te llamó para que camines con Él, descanses en Él, te refugies en Él. Pero cuando pierdes de vista su presencia, empiezas a pensar que todo depende de ti. Y allí es donde comienza el desgaste, la frustración, la ansiedad, el agotamiento espiritual. Porque te conviertes en el centro de tu propia guerra, te llenas de presión, sientes que tienes que saberlo todo, entenderlo todo, resolverlo todo, pero no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a permanecer, a habitar bajo la sombra del Omnipotente, como lo declara el Salmo 91, versículo 1. Fuiste llamado a vivir en comunión, no en soledad, a caminar bajo nube de día y fuego de noche, como lo hizo el pueblo en el desierto. Su presencia no es un extra en tu jornada espiritual, es tu fuente de vida. Hay batallas que no has podido ganar porque estás peleando desde la lógica, desde el cansancio, desde la experiencia, desde la voluntad humana y no desde la presencia. La presencia de Dios no solo te consuela, te transforma. No solo te habla, te renueva. No solo te guía, te fortalece. Estar en su presencia cambia tu percepción de la batalla. Cambia tu reacción ante el ataque. Cambia tu forma de resistir. Porque cuando Él está contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, sabes que estás del lado victorioso. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentara la vida con tu propia fuerza. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a morar en ti, para que no camines por vista, sino por fe. Para que no respondas por instinto, sino por dirección divina. Para que no luches solo, sino bajo su cobertura. Pero Él no invade, Él espera. Espera que lo invite, que lo busque, que le abra la puerta, porque su presencia no se impone, se anhela. Y cuando la presencia se convierte en tu prioridad, entonces la paz se vuelve tu escudo. Y la victoria se vuelve inevitable. No necesitas ser más fuerte, necesitas estar más conectado. No necesitas pelear mejor, necesitas rendirte más profundamente. No necesitas entender cada paso, necesitas estar seguro de que Él va contigo. Y si Él va contigo, ¿a quién temerás? Si Él está a tu lado, ¿quién podrá contra ti? La clave no está en resistir solo, está en depender de su presencia. Allí es donde se produce el rompimiento. Allí es donde se activa el favor. Allí es donde el enemigo retrocede. Hoy Dios te recuerda, no fuiste llamado a pelear como huérfano, sino como hijo. No fuiste llamado a resistir con tus propias armas, sino bajo el abrigo del Altísimo. No estás solo, aunque te sientas solo. No estás abandonado, aunque el silencio te abrume. Él está allí, esperando que levantes tus ojos y reconozcas que no puedes más. Y cuando lo haces, cuando vuelves a su presencia con humildad, con entrega, con hambre verdadera, entonces todo cambia. Porque el lugar más seguro en medio de la batalla no es detrás de un escudo, es en su presencia. Cuando tú te rindes, Dios se levanta a pelear en tu lugar. Esta es una de las paradojas más hermosas y poderosas del reino de los cielos. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama puerta de acceso a su intervención. Porque el mundo te dice, nunca te rindas, nunca te caigas, nunca muestres debilidad. Pero Dios te dice, cuando te rindes ante mí, yo tomo el control. Porque la verdadera rendición espiritual no es claudicar frente al problema, es soltar el orgullo, la autosuficiencia, la ansiedad y entregarlo todo en las manos del Todopoderoso. La lucha más intensa que muchos libran no es contra el enemigo, es contra su propia necesidad de tener control. Están tan enfocados en pelear, tan acostumbrados a tratar de resolverlo todo, que olvidan que hay momentos en los que Dios no está esperando que tú actúes, sino que te detengas. Que dejes de correr, de planear, de agitarte y simplemente digas, Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero sé que tú sí sabes. Y cuando eso ocurre, cuando esa rendición es real y profunda, el cielo se levanta. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Cuando Josafat fue rodeado por un ejército más fuerte, no organizó un plan militar. Él oró, ayunó y dijo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y fue ahí cuando el Espíritu del Señor se manifestó y dijo, no temáis ni os amedrentéis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa es la clave. No es tu guerra, es de Él. Pero Él solo la toma cuando tú dejas de pelear en tu fuerza y comienzas a confiar en su soberanía. Rendirse no es fracasar, es dar un paso hacia la fe. Es decirle a Dios, he llegado al límite, pero sé que tú no tienes límites. Es permitirle al Espíritu Santo que tome la espada y pelee con poder sobrenatural. Y cuando Él pelea, lo hace con precisión, con autoridad, con fuego. Él no negocia con el enemigo, lo derrota. Él no intenta convencerlo, lo desarma. Él no dialoga con las tinieblas, las expulsa. Pero esa intervención solo ocurre cuando tú decides rendirte de verdad. Hay quienes dicen que están esperando a Dios, pero en realidad siguen peleando por su cuenta, no han soltado nada. Siguen con las manos cerradas, aferrados al control, al miedo, a su propia manera de ver las cosas. Y Dios está diciendo, cuando te rindas me levantaré. Porque mientras tú luchas, Él observa. Pero cuando tú sueltas, Él actúa.
Y rendirse ante Dios no es algo pasivo, es algo activo, es una entrega total. Es postrarse y decir, haz como quieras, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque tarde, confío en ti. Esa rendición activa el cielo, esa rendición abre los cielos. Esa rendición hace temblar al infierno, porque el enemigo sabe que un hijo de Dios rendido no está derrotado, está más peligroso que nunca, porque ya no pelea por sí mismo, ahora pelea con el respaldo del cielo. Cuando tú te rindes, dejas de pelear desde el alma y comienzas a pelear desde el espíritu. Ya no gritas desesperado, ahora clamas con autoridad. Ya no corres en círculos, ahora avanzas por dirección divina. Ya no haces lo que crees correcto, ahora haces lo que Dios te dice. Y esa es la diferencia entre el desgaste y la victoria. No tienes que entender todo para rendirte, solo necesitas confiar. No tienes que ver el final para entregar el proceso. Solo necesitas recordar que Dios es fiel, que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha fallado una promesa, y que si hoy decides rendirte, Él se levantará en tu defensa con poder, con justicia, con gloria. Porque cuando tú te rindes, Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, todo cambia. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia divina. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para la alma humana. Porque estamos acostumbrados a un Dios que responde, que habla, que actúa rápido, que se manifiesta con señales, con consuelo, con milagros evidentes. Pero hay temporadas en la vida espiritual donde todo parece callado, donde los cielos se sienten cerrados, donde las oraciones parecen chocar contra el techo y volver vacías. Y es allí, en ese silencio profundo, donde muchos creen erróneamente que Dios se ha apartado, que ya no está, que ya no escucha, que se olvidó, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El silencio de Dios nunca es señal de abandono, es señal de que Él está obrando a un nivel que tú todavía no comprendes. Es el momento donde Él prueba tu fe, donde moldea tu carácter, donde ajusta tu corazón para prepararte para la respuesta. Porque cuando Dios guarda silencio no es porque no te ame, sino porque te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Es fácil confiar cuando sientes, pero se requiere madurez para seguir creyendo cuando no escuchas nada. El verdadero crecimiento espiritual ocurre no en el ruido de lo evidente, sino en el silencio de lo invisible. Mira lo que sucedió con Jesús en la cruz. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo clamó y el cielo guardó silencio. No porque el Padre se había ido, sino porque el silencio era parte del plan. En ese momento el cielo estaba en su máxima actividad, el pecado estaba siendo derrotado, la redención estaba siendo sellada, el velo se estaba rasgando. Pero todo eso ocurrió en medio de lo que desde la tierra parecía abandono. Y lo mismo ocurre contigo, el cielo no ha dejado de actuar, el silencio es parte de la estrategia. Muchos piensan que Dios habla siempre con palabras, pero a veces su silencio es su forma más poderosa de hablar, porque en ese aparente silencio Él está enseñándote a confiar, a depender no de las emociones sino de la promesa. A no buscar señales, sino a caminar en obediencia. A no vivir por lo que sientes, sino por lo que crees. Es en el silencio donde tu fe se afina, donde tus oídos se purifican, donde tu corazón se humilla, donde tu alma se aquieta. Y cuando eso ocurre, estás más cerca que nunca de una manifestación gloriosa. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo y que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la instrucción divina. Confía aunque no veas. Apóyate aunque no escuche. Porque la ausencia de sonido no es ausencia de Dios. Él está, Él ve, Él escucha, Él sostiene. Y cuando llegue el momento hablará. Pero hablará no para darte lo que quieres, sino lo que necesitas. No cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo. Y cuando finalmente rompa el silencio, lo hará con gloria. Su voz no llegará como eco de desesperación, sino como decreto de cumplimiento. Porque Él no responde antes del tiempo perfecto. Y cuando lo hace de manera que todo encaja, todo se alinea, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, no estaba solo estaba siendo preparado. Así que si hoy estás en silencio, si tu oración no tiene respuesta, si tu alma está esperando y tus oídos no oyen nada, no temas, no desesperes, no te desvíes. El silencio no es castigo, es estrategia. El silencio no es juicio, es enseñanza. El silencio no es olvido, es diseño. Porque el Dios que calla por un momento pronto hablará con poder. Y cuando hable su voz romperá cadenas, abrirá camino y te llevará directo al cumplimiento de su plan. La verdadera victoria viene cuando aprendes a estar quieto y confiar. Esta es una lección que el Espíritu Santo quiere que grabes en lo más profundo de tu alma. Porque la carne se desespera, la mente humana quiere actuar, moverse, controlar, resolver todo a su manera. Pero el espíritu que ha sido enseñado por Dios sabe que hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto. No por pasividad, no por miedo, sino por absoluta confianza en el Dios que pelea por ti. Porque estar quieto no es cruzarse de brazos, es posicionarse en fe. Es resistir la tentación de manipular las circunstancias y creer que Dios está haciendo más en el silencio que lo que tú podías hacer en 1000 palabras.
Ser quieto no es no hacer nada, es hacer lo más difícil. Esperar sin desesperarse es permanecer firme cuando todo te empuja a correr, cuando todo en tu interior clama por soluciones humanas, cuando sientes la urgencia de tomar decisiones por impulso. Es mirar al caos y decir, no me moveré porque el que me llamó es fiel. Es lo que Moisés le dijo al pueblo en medio de una crisis mortal, con el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, como lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ese es el lenguaje de la fe madura. Ese es el corazón que sabe que la batalla no se gana con velocidad, sino con estabilidad espiritual. Hay creyentes que han hecho más daño a su proceso espiritual por moverse antes de tiempo, por hablar antes de escuchar, por correr sin dirección, que por haber cometido errores externos. Porque el alma inquieta sabotea el plan de Dios. Y Dios no se mueve al ritmo de tu ansiedad, se mueve al ritmo de su propósito eterno. Él espera que tú esperes, Él te posiciona, te ancla, te afirma. Porque mientras tú estás quieto en lo natural, en el ámbito espiritual se están movilizando ángeles, se están escribiendo decretos, se están derribando murallas, se están ajustando puertas. Estar quieto es confiar que el tiempo de Dios es perfecto, que su forma de obrar es mejor que la tuya, que su silencio es más sabio que tus palabras. Es entender que no necesitas entenderlo todo para descansar, que no necesitas verlo todo para creerlo, que no necesitas sentir nada para saber que Él está obrando. Porque tu confianza no se basa en emociones, se basa en quién es Dios. Y Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él no se retrasa, Él llega en el momento justo. Y cuando tú estás quieto, Él se manifiesta con poder. Muchos están perdiendo batalla no porque Dios no esté con ellos, sino porque no saben estar quietos. Se levantan a pelear cuando deberían postrarse a orar, hablan cuando deberían callar, deciden cuando deberían esperar. Y terminan enredados en sus propias estrategias, agotados por sus propias maniobras. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, detente, quédate quieto, yo estoy obrando, confía. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, creer, obedecer, esperar, Él hace lo imposible. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice muévete para conocerlo, dice estate quieto. Porque en esa quietud reverente, en ese reposo espiritual, comienzas a conocer la profundidad de su carácter, la grandeza de su fidelidad, la firmeza de su amor. Y cuando lo conoces, ya no te desesperas por las circunstancias, porque sabes que si Él está contigo, todo saldrá conforme a su plan. La victoria no siempre se ve como una explosión de milagro. A veces se ve como una paz que no tiene explicación, como una confianza que no se quiebra, como una fe que no retrocede, como una seguridad interna que nadie te puede robar. Esa es la victoria que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Y cuando vives en ese estado de quietud confiada, el enemigo pierde su poder porque ya no puede manipularte con el miedo ni con la prisa. Ya no reaccionas desde la carne, ahora respondes desde el espíritu. Así que hoy decide esto, voy a estar quieto, no porque no pase nada, sino porque Dios está haciendo todo. No porque no me importe, sino porque he decidido confiar. No porque me haya rendido ante el problema, sino porque me he rendido ante Dios. Y si Él pelea por mí, entonces la victoria está asegurada. Tus lágrimas no son señal de derrota, son armas espirituales que Dios recoge. Porque en el reino de los cielos nada se desperdicia, ni siquiera tu llanto más silencioso. Esa lágrima que se escapa cuando nadie te ve. Esa que cae sobre la almohada en las madrugadas. Esa que brota cuando sientes que ya no puedes más. Esa lágrima que tal vez tú desprecias, Dios la honra. Porque tus lágrimas no son evidencia de debilidad, son expresión de tu humanidad quebrantada delante de un Dios que ve, escucha y se conmueve. La cultura te ha enseñado a ocultar tus lágrimas, a contenerlas, a tragarlas, pero Dios te dice, llora delante de mí porque yo recojo cada lágrima como un tesoro. En el Salmo 56, versículo 8, el salmista declara con una confianza sorprendente, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una en tu libro. ¡Qué revelación tan poderosa! Eso significa que tus lágrimas tienen peso en lo eterno. No se pierden, no se olvidan, no son inútiles. Cada una es registrada, cada una es tenida en cuenta por el cielo. Tú crees que estás llorando por desesperación, pero en el mundo espiritual estás sembrando con fe. Porque hay lágrimas que son intercesión, lágrimas que son adoración sin palabras, lágrimas que son guerra espiritual, lágrimas que están clamando por justicia, por restauración, por intervención divina. Y lo que el mundo no entiende, Dios lo interpreta. Lo que otros desprecian, Él lo convierte en arma. Y mientras tú crees que estás derrumbándote, Dios está levantando columnas de gloria sobre tu llanto. ¿Sabes por qué el enemigo quiere hacerte sentir débil cuando lloras? Porque él conoce el poder que hay en un corazón contrito y humillado. Sabe que cuando el alma se quiebra delante de Dios, el cielo responde. Sabe que una lágrima sincera, derramada en adoración, en entrega, en rendición, tiene más poder que 1000 oraciones sin corazón. Porque Dios no busca palabras bonitas, busca corazones quebrantados. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Y es que el llanto tiene una función purificadora, te limpia por dentro, te vacía de orgullo, te hace volver a lo esencial. Porque cuando lloras delante de Dios, estás reconociendo que tú no puedes más, pero sabes que Él sí puede. Estás diciendo sin palabras, te necesito más que nunca. Estás soltando el alma para que Él la tome con ternura, con poder, con restauración. Tus lágrimas no son la derrota que el enemigo cree, son la señal de que aún estás vivo, sensible y dependiente. Porque el problema no es llorar, el problema es endurecerse. Hay quienes ya no lloran porque se han vuelto fríos, indiferentes, insensibles al Espíritu. Pero tú que aún lloras, aún puedes sentir, aún puedes escuchar la voz de Dios, aún puedes rendirte. Y eso te hace peligroso para el enemigo, porque un corazón que llora en la presencia de Dios es un corazón que está a punto de levantarse con nueva fuerza, con nueva dirección, con unción fresca. No te avergüences de tus lágrimas, no las minimices, no las escondas. Derrámalas en el altar, llora delante de tu Padre. Él no se burla de tu dolor, Él no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él te permite quebrarte porque sabe que de esos pedazos rotos puede hacer algo glorioso. De ese corazón que tiembla puede levantar un testigo de su poder. Y lo más hermoso de todo es que Dios no solo recoge tus lágrimas, Él promete cambiarlas por gozo. Como lo dice el Salmo 30, versículo 5. El lloro puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá la alegría. Así que no temas llorar en su presencia, porque cada lágrima tiene propósito, cada lágrima es semilla, y llegará el día muy pronto en que esas lágrimas traerán cosecha. Porque lo que hoy te quebranta, mañana será tu testimonio. Y el Dios que recoge tus lágrimas también será el Dios que te levantará para que camines en victoria. El enemigo tiembla cuando ve que dejas de luchar solo y clamas al cielo. Porque mientras peleas en tu fuerza, Él sabe que puede agotarte, sabe que puede distraerte, confundirte, llevarte al límite. Pero en el momento en que dejas de depender de tu habilidad y levantas tus manos al cielo en clamor, toda la atmósfera espiritual cambia. Ya no estás peleando tú solo. Ahora el cielo entra en la batalla. Los ángeles se activan. El Espíritu Santo desciende, la gloria de Dios se manifiesta. Porque cuando tú clamas con el corazón quebrantado, el infierno recuerda que no puede contra un hijo de Dios alineado con su Padre. Satanás no le teme a tu fuerza, le teme a tu dependencia, le teme a un corazón rendido, a una boca que clama en fe, a unas rodillas que se doblan delante del trono, porque eso no es debilidad, eso es poder en su forma más pura. Clamar no es solo orar, clamar es gemir desde lo profundo del alma. Clamar es abrir la boca en medio del dolor y decir, Dios, necesito que intervengas ya. Y esa clase de clamor no es ignorada, es como un grito en medio del desierto que activa la atención del cielo. Porque el Dios que servimos no es sordo al dolor de sus hijos, y menos aún al clamor de los que han decidido dejar de luchar solos. La Escritura está llena de momentos en los que Dios respondió al clamor de su pueblo. En Éxodo capítulo 2, versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo no podía más. Estaba cansado, oprimido, esclavizado, pero no se quedó en silencio, clamó y el cielo respondió, no por mérito sino por misericordia, porque nuestro Dios es especialista en intervenir cuando ya no hay recursos humanos, cuando ya no hay esperanza natural, cuando lo único que queda es una voz levantándose desde el polvo. El enemigo ha intentado convencerte de que clamar no sirve, de que tu oración no llega, de que no hay respuesta, pero Él sabe la verdad. Él sabe que cuando tú clamas el cielo responde. Él sabe que una sola palabra tuya, dicha con fe, puede estremecer la atmósfera. Él sabe que cuando tú decides rendirte y clamar, el Espíritu de Dios se activa como guerrero poderoso peleando por ti. Por eso intenta mantenerte callado, distraído, cansado, enfocado en lo terrenal. Pero tú no fuiste llamado a pelear en silencio, fuiste llamado a clamar con poder. Hay momentos donde ya no se trata de saber orar bonito, se trata de orar con urgencia, de soltar el alma, de abrir la boca, de levantar la voz. Y cuando lo haces, no solo tu entorno cambia, tú cambias, porque el clamor te alinea con la voluntad de Dios, te conecta con su fuerza, te recuerda que no estás solo, que no estás desamparado, que el Todopoderoso está atento a cada palabra que sale de tus labios. El clamor no es solo una reacción emocional, es una declaración espiritual, es una bomba en el mundo invisible, es una señal de que el Hijo dejó de pelear solo y llamó a su Padre. Y cuando el Padre entra en la batalla, no hay demonio que resista, no hay cadena que se mantenga, no hay muro que permanezca. Porque el Dios que responde al clamor es fuego consumidor, es libertador, es escudo, es torre fuerte. Así que no te guardes más, no te calles, no te encierres en ti mismo. Abre tu boca, clama como nunca antes. Aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemble la voz, aunque sientas que nadie te escucha, clama. Porque el enemigo tiembla cuando escucha a un hijo de Dios decir, ya no peleo solo, ahora clamo al cielo. Y en ese instante el ambiente cambia, porque cuando tú clamas, Dios responde siempre. Deja de pelear solo y empieza a adorar. Allí es donde Dios toma el control, porque la adoración no es solo un canto suave que entonas en medio del culto.
La adoración es un arma, es una postura del alma, es un lenguaje espiritual que desarma al enemigo y activa la intervención divina. Mientras luchas con tu fuerza, el cielo espera. Pero cuando decides soltar la batalla y adorar, el cielo actúa. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22, versículo 3, y donde Él habita, ninguna tiniebla puede permanecer. Hay momentos en la vida en los que las oraciones se vuelven llanto, en los que los clamores se convierten en suspiros, y es entonces cuando la única salida es adorar. Adorar no como rutina, no como tradición, sino como rendición total. Como una declaración poderosa que dice, no entiendo lo que está pasando, pero sé quién es mi Dios. No veo la salida, pero te adoro porque eres fiel. No tengo respuesta, pero te exalto porque eres digno. Y cuando esa adoración brota en medio de la batalla, se convierte en una llave que abre lo que parecía cerrado para siempre. Muchos piensan que deben esperar a salir de la guerra para poder adorar, pero el cielo enseña lo contrario. Es en medio de la guerra donde tu adoración tiene más valor. Es fácil cantar cuando todo está bien, pero cuando levantas las manos en medio de la tormenta, cuando alabas con el corazón hecho pedazos, cuando exhalas adoración desde el valle de sombra, allí ocurre lo sobrenatural. Porque adorar en medio de la lucha no solo cambia el ambiente, cambia tu posición. Ya no eres solo un guerrero cansado, eres un adorador fortalecido. Ya no eres una víctima de ataque, eres un hijo que ha recordado que el Padre está a cargo. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban golpeados, encadenados, en lo más profundo de la cárcel. Podían quejarse, podían callar, podían rendirse, pero decidieron adorar. Y cuando adoraron, no solo sus cadenas se rompieron, sino las de todos que estaban a su alrededor. Porque la adoración en medio de la prisión no solo te libera a ti, también libera a otros. Es un estallido de gloria que sacude todo lo que está atado. La adoración no ignora la realidad, la somete al señorío de Cristo. Es mirar el problema y decir, mi Dios es más grande que esto. Es dejar de suplicar y comenzar a exaltar. Es un cambio de enfoque, de actitud, de espíritu. Y cuando tú adoras, estás diciendo sin palabras, Señor, no pelearé más en mi fuerza. Tú toma el control. Y el Dios que toma el control nunca deja las cosas como están. Hay cadenas que no caerán con más esfuerzo, caerán con más adoración. Hay muros que no se derriban con fuerza bruta, se derriban con alabanza. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con cánticos. Porque la adoración es un acto de guerra, una declaración de victoria anticipada, una manera de recordarle al enemigo que tú sabes a quién perteneces. Así que deja de pelear solo. Suelta la espada de la ansiedad, del orgullo, del control. Y levanta la bandera de la adoración. Adora cuando no entiendas, adora cuando duela, adora cuando no veas. Adora cuando estés en medio del fuego. Porque esa adoración sincera, rota, genuina, se eleva como incienso al trono de Dios y Él responde con poder. Porque cuando tú adoras, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, lo imposible se vuelve posible, lo cerrado se abre, lo muerto revive, lo roto se restaura y lo que parecía al final se convierte en el inicio de tu victoria. Vivimos en una generación que ha aprendido a luchar con todo menos con Dios. Aprendimos a batallar con lógica, con estrategia, con opiniones, con fuerza emocional, con argumentos humanos. Nos enseñaron que la vida se resuelve con esfuerzo, con resistencia, con valentía. Pero se nos olvidó lo esencial, que la verdadera victoria no está en cuánto luchamos nosotros, sino en cuánto dejamos que Dios luche por nosotros. Y por eso hoy vemos tantos corazones agotados, tantas mentes al borde del colapso, tantos creyentes con el alma en cenizas, intentando mantenerse firmes mientras su espíritu se desangra en silencio. Porque han estado peleando solos. Este mensaje es un grito del cielo para recordarte que no fuiste llamado a resistir con tu propia fuerza. Fuiste llamado a caminar tomado de la mano de un Dios guerrero, invencible, eterno, fiel. Un Dios que no necesita tu fuerza, sino tu rendición. Que no te pide que lo resuelvas todo, sino que le entregues el control. Un Dios que no ignora tu lucha, que no se queda mirando mientras tú caes, sino que espera el momento exacto en que su hijo diga, papá, no puedo más. Ven y pelea por mí. Y en ese instante su presencia desciende como fuego, su voz retumba como trueno, su gloria lo llena todo y tus cadenas se rompen. La vida cristiana no se trata de resistir por resistir, se trata de confiar. Se trata de habitar bajo su sombra. Se trata de entender que hay batallas que se ganan postrado, no de pie. Que hay victorias que se activan en el silencio, no en la fuerza. Que hay respuestas que llegan no cuando lo entiendes todo, sino cuando lo sueltas todo. Y eso requiere humildad, requiere quebranto. Requiere reconocer que no se trata de ti, sino de Él. El mayor enemigo de tu libertad no es el diablo, es tu resistencia a rendirte, es tu insistencia en cargar lo que solo Dios puede cargar, es tu necesidad de controlar lo incontrolable. Pero hoy el cielo te llama a dejar de luchar solo, a rendirte con valentía, a levantar las manos, no en señal de derrota, sino en adoración, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y Él nunca pierde, Él nunca llega tarde, Él nunca deja las cosas a media. Él es el león de Judá, es el capitán de los ejércitos celestiales.
Es el que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerza para clamar. Tus lágrimas no han sido en vano. Tus noches sin dormir han sido contadas. Tus heridas no han sido ignoradas. Dios ha estado presente todo el tiempo esperando que suelte, que le cedas el campo de batalla. Porque cuando tú dejas de pelear solo y comienzas a adorar, el cielo responde. Y responde con gloria, con justicia, con poder. El enemigo lo sabe. Por eso quiere mantenerte ocupado, ansioso, desesperado, distraído. Porque teme el momento en que tú digas, Señor, hazlo tú. Ese es el momento donde todo cambia. Donde el invisible se sacude, donde el infierno tiembla, donde las puertas se abren. Hoy es el día de tu rompimiento. Hoy es el día en que decides no solo escuchar una palabra, sino abrazarla, vivirla, caminarla. Deja de resistir en lo humano y empieza a reposar en lo divino. Deja de intentar con tus métodos y comienza a confiar en su plan. Porque el que se rinde ante Dios no cae, se eleva. Y el que deja de luchar solo, no pierde, vence. Que esta palabra quede marcada en tu corazón como un sello eterno. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Y hoy, si te rindes de verdad, verás al Dios Todopoderoso levantarse en tu favor y pelear hasta darte la victoria completa. Oremos, Padre eterno, Dios de los ejércitos. Hoy me presento ante ti con el alma desnuda, sin máscara, sin fuerza, sin excusas, solo con un clamor profundo que nace desde lo más hondo de mi ser. No puedo más, pero sé que tú sí puedes. Reconozco que he intentado pelear solo. He corrido, he resistido, he gritado en silencio, he llorado sin consuelo, he intentado entender lo que no tiene sentido, he querido sostenerme en mi propia fuerza y he terminado agotado, rendido, vacío. Pero en medio de mi debilidad, hoy levanto mi voz hacia ti. Hoy reconozco que la batalla no es mía, es tuya y vengo a entregártela por completo. Dios mío, ya no quiero seguir luchando desde la carne, desde la ansiedad, desde el miedo. Quiero pelear como tú me enseñaste, adorando, confiando, esperando, descansando en tu soberanía. Hoy suelto el control, suelto el orgullo, suelto mis planes, suelto la espada con la que he estado golpeando al aire. Hoy te entrego mis cargas, mis batallas, mis preguntas, mi dolor, mi cansancio, mi mente, mis lágrimas. Hoy te lo entrego todo. Porque sé que tú no solo eres mi Dios, eres mi guerrero, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte, mi capitán. Espíritu Santo, ven ahora y toma el lugar que te pertenece. Desciende con tu poder y toma esta guerra que me ha desgastado. Pelea por mí donde yo ya no puedo entrar. Llega donde mis manos no alcanzan. Libera lo que mis palabras no han podido liberar. Rompe cadenas que ni siquiera sé nombrar. Sana heridas que aún sangran en lo profundo. Alinea mis pensamientos con tu verdad. Restaura mi fe, mi fuerza, mi gozo, mi paz. Sopla sobre mi espíritu y levántame no como un soldado agotado, sino como un hijo lleno de tu gloria. Señor, sé que tú has visto cada noche sin dormir, has escuchado cada oración sin palabras, has contado cada lágrima derramada. Y aunque he sentido silencio, hoy entiendo que nunca me abandonaste. Hoy comprendo que tu silencio era estrategia, que tu quietud era propósito, que tu espera era gracia. Gracias por amarme incluso cuando quise hacerlo todo a mi manera. Gracias por sostenerme cuando no lo noté. Gracias por no soltarme cuando estaba a punto de rendirme. Hoy declaro con fe que ya no pelearé solo nunca más, caminaré contigo, me esconderé en tu presencia, me fortaleceré en tu palabra. Y cuando llegue otra batalla, no correré a pelear, correré a adorarte. Porque he aprendido que cuando yo me callo y te adoro, tú hablas y vences. He aprendido que cuando yo descanso en ti, el cielo se activa. He aprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda angustia, todo miedo, toda desesperación. Rompo con toda ansiedad, con todo control, con todo lo que me aleja de confiar plenamente en ti. Y declaro que a partir de hoy caminaré desde el descanso, desde la fe, desde la adoración, desde la certeza de que mi Dios pelea por mí. A ti, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Porque tú no fallas, tú no llegas tarde, tú no abandonas. Tú eres mi escudo, mi justicia, mi defensa. Y en ti confío, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta este punto, si tu corazón fue tocado, si tus ojos se humedecieron, si sentiste que cada palabra hablaba directo a tu alma, entonces escucha con atención. Dios no terminó contigo hoy, apenas ha comenzado. Esta palabra fue más que un mensaje, fue un rescate, fue una intervención del cielo. Fue la voz de un padre que te ama demasiado como para dejarte seguir luchando solo. Él te ha dicho con claridad, Hay momentos en los que el alma clama en silencio, momentos en los que el cuerpo se quiebra, el corazón se hunde y la mente parece no resistir más. Hay noches largas donde el dolor se convierte en compañero, donde la angustia oprime el pecho, donde el enemigo susurra que ya no hay esperanza.
Pero hoy vengo a decirte algo que no viene de hombre, sino del cielo mismo. Dios no se ha olvidado de ti. Eres el que sana todas tus dolencias. Esta no es una oración común, es un decreto del Espíritu, es un clamor desde lo más profundo del alma que tocará el corazón del Padre. Si estás enfermo en tu cuerpo, si estás herido por dentro, si tu pasado sigue doliendo o si la ansiedad no te deja respirar, prepárate, porque algo va a romperse en lo espiritual. Esta es una oración basada en el Salmo 103, una de las promesas más poderosas que se han pronunciado desde el trono de Dios. No importa cuán profunda sea tu herida, ni cuánto tiempo llevas esperando una respuesta. Hoy, si te unes con fe, si clamas con todo tu corazón, si abres tu boca para bendecir el nombre del Señor aún en medio del dolor, verás lo que los ojos no pueden ver, sentirás lo que el cuerpo no puede explicar y experimentarás el toque de un Dios que todavía sana, todavía salva y todavía restaura por completo. Prepárate para orar como nunca antes, prepárate para llorar, para ser libre, para sentir el poder de la sangre de Cristo fluyendo por tu vida. No estás solo, el cielo está atento. El Espíritu Santo se va a mover y la gloria de Dios va a descender sobre ti, porque hoy es el día en que Él sanará todas tus dolencias. Comencemos. El Salmo 103 es mucho más que un cántico poético, es una proclama espiritual de victoria, un decreto celestial que penetra el alma afligida y le recuerda quién es su Dios. Desde el primer versículo se establece una postura firme. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. No es una invitación liviana, es una orden del Espíritu al alma para que despierte, para que se sacuda, para que se enfoque en lo eterno y no en lo pasajero. Porque hay momentos donde el alma se cansa, se distrae, se hunde en las dolencias, en los pensamientos sombríos, en los diagnósticos humanos, en las heridas no sanadas. Y es en ese momento justo ahí donde el creyente debe ordenar a su alma que alabe, no por lo que siente, sino por lo que sabe. Porque Dios sigue siendo Dios aunque duela, aunque el cuerpo grite, aunque la emoción tambalee. Cuando el salmista escribe este capítulo, lo hace desde una postura de experiencia íntima. No está hablando por teoría, está hablando por testimonio. Está declarando lo que él mismo ha vivido. Que Dios perdona todas nuestras iniquidades, que Él sana todas nuestras dolencias, que Él rescata del hoyo nuestra vida, que Él nos corona de favores y misericordia. No dice algunas dolencias, no dice las más leves, no dice cuando ya no hay esperanza, dice todas. Porque no hay dolencia que sobrepase su amor, no hay herida que resista su poder, no hay enfermedad que no esté debajo de su autoridad. Este salmo comienza con un clamor de adoración personal, pero se convierte rápidamente en una explosión de beneficio divino. Cada línea es un recordatorio para el creyente que ha olvidado quién es su Dios. Porque a veces el alma abatida pierde la memoria espiritual. Se enfoca tanto en el dolor que olvida la promesa. Se enreda tanto en el proceso que deja de ver al sanador. Pero el Salmo 103 es como un grito del cielo que dice: recuerda quién es tu Dios. Él te sana, Él te restaura, Él te levanta. Y no importa si la dolencia física, emocional, mental o espiritual, Él tiene poder para sanarlo todo. Este pasaje no solo es útil para meditar, es un arma, una espada en las manos del creyente. Cuando el cuerpo está débil puedes declarar: Él sana todas mis dolencias. Cuando la mente está llena de ansiedad puedes repetir: bendice alma mía a Jehová. Cuando las emociones están desbordadas por la tristeza puedes decir: Él me corona de favores y misericordia. Porque la palabra no es letra muerta, es vida, es medicina. Es poder que fluye cuando se cree con el corazón y se declara con la boca. Y lo más glorioso es que este salmo no está limitado por el tiempo ni por el lugar. Fue escrito hace siglos, pero su poder sigue vigente. Lo que Dios hizo por David, lo puede hacer por ti. El mismo Dios que lo sanó, que lo perdonó, que lo sacó del pozo de la desesperación, es el que hoy te dice: hijo mío, hija mía, yo sigo siendo el que sana todas tus dolencias. No importa si los médicos dijeron que no hay salida. No importa si tus pensamientos te han hecho creer que vivirás así para siempre. Hay una verdad más alta, más firme, más eterna. La palabra del Dios viviente. Y esa palabra hoy te habla. Hoy te abraza, hoy te sacude, porque tu alma necesita recordar, porque tu fe necesita despertar, porque tus huesos necesitan escuchar que hay esperanza. Y esa esperanza no está en un diagnóstico, no está en un fármaco, no está en un resultado. Está en Jehová Rafa, tu sanador. El que nunca falla, el que nunca se retrasa, el que nunca olvida, el que hoy te dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de mis beneficios. Este primer punto no es una introducción cualquiera, es un llamado urgente, es una provocación espiritual para que no te conformes con vivir enfermo, abatido, resignado. Es una orden celestial para que levantes tu mirada, para que alabes aunque duela, para que proclames aunque aún no lo veas. Porque cuando el alma bendice al Señor en medio de la dolencia, algo se rompe, algo desciende, algo se activa y la gloria de Dios comienza a manifestarse en ti.
Dios no olvida tus dolores, Él los toma y los sana. En un mundo donde el sufrimiento se vuelve invisible para muchos, donde las lágrimas se ocultan detrás de una sonrisa fingida y donde el dolor del alma queda silenciado por la rutina, hay una verdad que permanece firme como una roca. Nuestro Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. Él no ignora tus lágrimas, no pasa de largo cuando clamas en la soledad, no se queda en silencio cuando tu corazón gime por dentro. Al contrario, Él está más cerca de lo que puedes imaginar. Como lo declara el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tu dolor no ha pasado desapercibido en el cielo. Aunque a veces parezca que nadie ve lo que estás atravesando, aunque tu entorno no entienda lo profundo de tus heridas, Dios ha estado ahí. En cada noche donde dormiste con angustia, en cada momento donde respiraste entre sollozos, en cada jornada donde luchaste por mantener la fe, Dios ha estado contigo. Y no solo como espectador, sino como un padre amoroso que toma cada herida con sus manos santas y empieza a sanarla desde la raíz. Él no trata tu dolor superficialmente. Él no pone una venda sobre la herida y finge que no pasó nada. Él escarba hasta lo profundo, arranca el veneno, limpia el pasado, seca las lágrimas internas y comienza a reconstruirte desde dentro. Porque Dios no es un médico más. Él es el creador de tu alma. Él sabe dónde duele, por qué duele y qué propósito eterno hay detrás de cada proceso. Por eso no debes temer abrir tu corazón delante de Él. No debes avergonzarte por tu quebranto. No debes esconder tus emociones como si fueran señal de debilidad. Él no rechaza un corazón roto. Él lo busca, Él lo abraza, Él lo transforma. En el Salmo 103, cuando el salmista dice que Él sana todas tus dolencias, está hablando desde la certeza de haber sido restaurado por completo. No solo fue sanado físicamente, fue levantado emocionalmente, fue rescatado espiritualmente, porque las dolencias del ser humano no solo viven en el cuerpo, también habitan en la mente, en el alma, en los recuerdos, en los traumas, en las palabras que marcaron, en las pérdidas que dejaron vacíos, en los abandonos que rompieron la identidad. Pero la promesa es clara, Él lo sana todo. A veces creemos que Dios solo se mueve en lo que se ve, pero su poder opera también en lo invisible. Él entra al corazón herido por una infancia dolorosa, entra al alma marcada por el rechazo, entra en la mente cargada de pensamientos oscuros, entra en los recuerdos que nadie conoce y ahí, en ese lugar oculto, comienza a sanar, no con fuerza sino con ternura, no con juicio sino con misericordia, no con reproche sino con compasión. Y lo más impactante es que Él no solo sana, Él toma el dolor y lo transforma en gloria. Lo que te quebró se convierte en testimonio. Lo que te detuvo se convierte en impulso. Lo que te hizo llorar se convierte en palabra viva para otro. Porque Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Él lo redime, Él lo usa, Él lo llena de propósito. Así que hoy no sigas cargando solo con ese dolor. No permitas que el enemigo te convenza de que así te vas a quedar. No aceptes vivir con esa herida abierta como si fuera parte de tu identidad. No. Tú eres hijo, tú eres hija del Dios que sana todas tus dolencias. Y Él no olvida lo que tú pasaste. Él no minimiza tu sufrimiento. Él no te ignora. Al contrario, te llama, te envuelve en su presencia y te dice, dame tu carga, dame tu llanto, dame tu herida, porque yo vine a sanarte por completo. Y cuando Él sana, no queda cicatriz que duela, queda testimonio que brilla, porque la sanidad de Dios no es solo para que tú estés bien, es para que tú seas un canal de restauración para otros. Es para que tu vida hable, para que tu proceso glorifique, para que tu boca testifique, porque un corazón sanado se convierte en un altar de adoración y un alma restaurada se convierte en una trompeta que proclama, Él vive, Él sana, Él lo hizo en mí y también lo hará contigo. La sanidad comienza cuando el alma reconoce a su Salvador. No hay restauración verdadera sin rendición. No hay medicina más profunda que la que proviene del quebrantamiento sincero, del alma que se rinde y reconoce que ha intentado todo, pero que nada ha funcionado como el poder de Jesús. Porque mientras el alma siga aferrada al orgullo, a la autosuficiencia, al yo puedo solo, la sanidad será parcial, será superficial, será momentánea. Pero cuando el alma se arrodilla y dice, Señor, te necesito, sin ti no puedo, tú eres mi todo, en ese momento los cielos se abren y la gloria del sanador comienza a descender. El Salmo 103 no comienza hablando de milagros ni de sanidad física. Comienza con un llamado al alma. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el alma muchas veces olvida, se distrae, se desenfoca, corre tras lo visible, lo inmediato, lo emocional. Pero cuando el alma vuelve a su fuente, cuando se enfoca nuevamente en su Creador, cuando deja de correr detrás de soluciones humanas y levanta sus ojos al cielo, ahí comienza la verdadera transformación. Porque el que sana todas tus dolencias también es el que perdona todas tus iniquidades, y el que perdona también restaura. Muchos buscan sanidad pero no han permitido que su alma sea redimida. Quieren alivio en el cuerpo pero siguen llevando el peso del pecado en el corazón.
desean liberación emocional, pero aún tienen áreas cerradas al señorío de Cristo. Y ahí está el problema. El alma que no reconoce al Salvador vive herida. Porque por más que trates de sanar por fuera, si por dentro estás lejos del Dios que te formó, siempre habrá un vacío que ningún médico, ningún psicólogo, ningún medicamento podrá llenar. Solo Jesús, el Hijo del Dios viviente, puede restaurar lo que el pecado quebró. Cuando una persona reconoce a Cristo como su Salvador, no está haciendo solo una confesión religiosa, está firmando una entrega. Está diciendo: Señor, aquí estoy con mi pasado, mis dolores, mis errores, mis traumas, mis fracasos, no tengo nada que esconder, lo pongo todo en tus manos. Y ese acto de fe, ese momento de quebrantamiento es el inicio del milagro. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Él no puede sanar a quien no admite que está enfermo. Pero al que se humilla, al que se rinde, al que reconoce, lo levanta, lo lava, lo renueva. Y cuando el alma es restaurada, el cuerpo comienza a responder. La mente se aclara, la ansiedad se disipa, las emociones se estabilizan. Porque la raíz del dolor muchas veces no está en lo físico, sino en lo espiritual. Y una vez que el espíritu es tocado por la presencia de Dios, todo lo demás empieza a alinearse. Por eso, antes de buscar una cura externa, busca una reconciliación interna. Antes de correr por alivio, corre al altar, porque ahí está el médico eterno. El que nunca ha perdido una batalla, el que no receta calmante, sino vida abundante. Jesús no vino solo a perdonar pecados, Él vino a sanar corazones, a vendar almas rotas, a libertar cautivos, a restaurar lo que parecía perdido, y su poder sigue intacto. Él no ha cambiado. Él sigue tocando vida, sigue sanando dolencia, sigue levantando al que se había dado por vencido. Pero todo empieza cuando el alma se postra, cuando el alma se rinde, cuando el alma reconoce: tú eres mi Salvador. Así que si estás herido, si has intentado sanar por tu fuerza, si has buscado ayuda en 1000 lugares y nada ha sido suficiente, detente, mira al cielo, clama con sinceridad, dile a Jesús: sálvame, sáname, renuévame, y verás cómo algo empieza a romperse por dentro, cómo el peso se va, cómo la culpa desaparece, cómo la presencia de Dios entra como bálsamo. Porque cuando el alma reconoce al Salvador, la sanidad es inevitable. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay vida, allí hay plenitud. Dolencias del cuerpo, heridas del alma, Él lo sana todo. Esta es la promesa gloriosa que sostiene al creyente en medio del dolor, en medio del proceso, en medio del quebranto. Porque el Dios que adoramos no se limita a tocar la piel, Él penetra hasta lo más profundo del ser humano. Él no se detiene ante los síntomas visibles, Él escudriña el corazón, atraviesa las capas del alma y llega hasta esa raíz que muchas veces ni nosotros mismos sabemos que está podrida. Hay dolores que son físicos y se sienten en los huesos, pero hay otros que son silenciosos, emocionales, espirituales, y duelen más que una enfermedad. Y aún así la palabra lo dice con claridad: Él sana todas tus dolencias, no algunas, no las más leves, no solo las médicas, todas las que vienen del rechazo, las que provienen de palabras que marcaron tu infancia, las que se quedaron alojadas cuando fuiste traicionado, las que nacieron en noches de angustia profunda, las que se acumularon con años de carga, estrés, ansiedad, temor, todas esas dolencias que se volvieron parte de tu identidad, que aprendiste a cargar como si fueran normales, como si fueran parte de ti. Dios las quiere sanar hoy. Muchos creyentes viven atrapados en un círculo donde el cuerpo pide alivio, pero el alma clama por liberación. No es casualidad que cuando Jesús sanaba, muchas veces también perdonaba pecados, echaba fuera demonios, porque Él sabía que la enfermedad era solo la manifestación visible de un daño invisible. ¿Qué sirve que un cuerpo esté fuerte si el alma está rota? ¿De qué vale tener apariencia de salud si por dentro se camina con amargura, con soledad, con abandono? Pero gloria a Dios, porque el sanador de nuestras dolencias no hace obras a media. Él restaura integralmente. Él toca lo físico, pero también toca lo emocional. Él alinea lo espiritual para que lo demás se acomode. ¿Cuántas veces te has sentido cansado sin causa, sin fuerza para seguir? Con el corazón cargado, el cuerpo débil, la mente saturada, y piensas que solo necesitas descanso o medicación o entretenimiento, pero lo que tu alma realmente necesita es un toque de lo alto. Es esa mano invisible que pone paz en medio del caos. Es esa voz suave que te recuerda que no estás solo. Es ese fuego que consume las cadenas que otros no ven, porque muchas enfermedades no son solo producto del cuerpo, son reflejo de una herida no tratada, de un dolor ignorado, de un grito ahogado. Pero hoy el cielo se abre sobre ti con una palabra de esperanza: yo soy Jehová tu sanador, el que no solo calma el síntoma, sino que transforma la raíz, el que no solo alivia, sino que restaura, el que no solo cura lo que ves, sino que entra a lo que has escondido por años. Porque Él te conoce por completo, no hay parte de ti que esté fuera de su alcance. No hay herida tan antigua, ni trauma tan profundo, ni pecado tan oscuro que Él no pueda redimir. Cuando su gloria desciende, lo hace con plenitud, y cuando Él toca, todo cambia. Por eso
no te conformes con pedir alivio. No te conformes con orar por sanidad física solamente. Pídele que sane tu alma, que arranque la raíz de tristeza, que limpie los recuerdos amargos, que restaure tu identidad, porque el enemigo no solo quiere dañar tu cuerpo, quiere distorsionar quién eres. Pero cuando Cristo te toca, todo lo que el enemigo quiso destruir, Él lo reconstruye con gloria. Y no olvides esto, la sangre de Cristo no fue derramada solo para el perdón, también fue derramada para la sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías capítulo 53. Cada herida en su cuerpo fue para restaurar cada herida en el tuyo. Cada gota de sangre fue para redimir lo que se había perdido en ti. Así de completo es el amor de Dios, así de perfecta es su obra. Así que hoy recibe esta verdad. No importa si tu dolencia es visible o invisible, no importa si la herida está en la piel o en el alma, Dios te ve, Dios te escucha, Dios te toca. Y donde Él toca, hay vida. Donde Él habla, hay libertad. Donde Él se manifiesta, hay sanidad integral, porque Él y solo Él sana todas tus dolencias. La misericordia de Dios es medicina para el espíritu quebrado. Cuando el alma está rota, cuando el cuerpo ya no resiste, cuando la mente está al borde del colapso, hay una sustancia divina que puede restaurarlo todo. No viene en cápsulas, no se inyecta en la piel, no se compra en farmacia, pero tiene el poder de levantar al caído, de darle sentido al afligido y de renovar al cansado. Esa sustancia se llama misericordia. La misericordia de Dios es más que compasión, es una fuerza sanadora que brota desde su corazón hacia el tuyo. Es ese abrazo invisible que te alcanza en tu peor momento. Es ese consuelo silencioso que viene cuando nadie más entiende lo que está pasando. Es esa certeza de que aunque no lo merezcas, Él aún quiere tocarte y restaurarte. El Salmo 103 lo declara sin rodeos. Él te corona de favores y misericordia. No dice que te castiga por tus errores, no dice que te abandona por tus fallas, dice que te corona. Y esa palabra corona no es casual, porque una corona no se lanza a los pies, se coloca sobre la cabeza. La misericordia de Dios no solo te cubre, te dignifica. No solo te perdona, te honra. No solo te restaura, te recuerda que eres hijo, que eres hija, que no eres cualquier cosa. Y esa dignidad celestial es parte esencial del proceso de sanidad. Porque muchos están enfermos por la culpa, por la vergüenza, por el pasado que todavía los persigue. Pero cuando la misericordia de Dios entra en escena, el alma se levanta, se endereza, se sacude del polvo y vuelve a caminar como quien sabe que el cielo le respalda. Nada sana más rápido que saberse amado. Nada restaura más profundo que saberse perdonado. Y eso es lo que hace la misericordia. Rompe el ciclo del castigo, cierra la puerta de la acusación. Borra el eco del no sirves, no vales, no puedes, porque la misericordia habla más fuerte que la culpa. Declara sobre ti: aunque caíste te levanto, aunque heriste te sano, aunque fallaste te restauro. Y eso, mi amado, mi amada, es medicina pura para el espíritu quebrantado. Muchos creyentes oran por sanidad, pero en lo profundo no creen merecerla. Cargan con la idea de que Dios los está castigando, que su enfermedad es consecuencia de algo que hicieron, que su dolor es el precio de una culpa pasada. Pero la verdad del evangelio es esta: Jesús ya pagó el precio. Él cargó con tu culpa, Él tomó tu castigo, Él sufrió tu condena, y ahora en lugar de juicio recibe misericordia. No porque lo merezca, sino porque Él te ama, porque su amor es más grande que tu historia, porque su sangre habla más fuerte que tus errores. Cuando recibes esta verdad en lo más profundo de tu ser, algo cambia, la mente se libera, el corazón se ensancha, el cuerpo comienza a responder, porque ya no estás orando desde el miedo, sino desde la certeza. Ya no clamas como un mendigo espiritual, clamas como un hijo redimido, y eso activa la gloria de Dios, eso atrae su presencia, porque la misericordia no solo perdona, también sana. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada día, por más mal que haya sido el anterior, se renueva la oportunidad de ser restaurado. Cada amanecer es una declaración del cielo que dice: todavía quiero sanarte, todavía quiero usarte, todavía quiero glorificarme en ti. Y si Dios todavía tiene planes contigo, ¿quién puede detenerte? ¿Quién puede condenarte? ¿Quién puede mantenerte roto cuando el alfarero está dispuesto a reconstruirte? Recíbelo hoy, no con la mente solamente, sino con todo tu ser. Cree que su misericordia es suficiente, cree que su compasión es tu medicina, cree que su gracia te restaura, te cubre y te corona. Porque cuando la misericordia de Dios toca tu espíritu, todo lo que estaba muerto comienza a vivir, y lo que parecía perdido regresa con gloria multiplicada. Jesús llevó nuestras dolencias en la cruz para que tú vivas libre. Esta es la verdad que rompe toda mentira del enemigo, que derrumba todo argumento de culpa y que transforma la manera en que vemos nuestras aflicciones. Porque cuando hablamos de dolencia, no hablamos solo de enfermedades físicas, sino de toda carga emocional, mental y espiritual que atormenta al ser humano. Pero la palabra es clara, firme y irrefutable. Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con todo eso en su cuerpo en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53 lo declara con poder.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no es poesía, es un decreto divino, es una sentencia del cielo. El sacrificio de Cristo no fue solamente para el perdón de pecado, fue también para la sanidad de todo nuestro ser. Él no solo murió para limpiar tu pasado, también para liberarte del dolor que ese pasado te dejó. Él no solo venció al pecado, venció también la enfermedad, la tristeza, la ansiedad, el trauma, la aflicción, la desesperanza. Porque Él no vino solo a darte vida eterna, sino vida en abundancia. Y esa vida comienza cuando entiendes que ya no tienes por qué cargar lo que Él ya llevó por ti. Cada latigazo en su espalda fue por tu sanidad, cada clavo fue por tu libertad, cada gota de sangre fue para romper tus cadenas. Cada momento de agonía en el Gólgota fue para que tú hoy puedas levantar tus manos y decir: soy libre, soy sano, soy restaurado por la sangre del Cordero. Y cuando esa verdad se activa en el corazón, el enemigo pierde terreno, porque él quiere mantenerte atado al dolor, quiere que vivas creyendo que estás destinado a sufrir, que nunca serás restaurado, que el quebranto será tu compañía permanente. Pero cuando tú recuerdas lo que Cristo hizo en la cruz, el velo cae, la luz entra y el poder de la redención lo cambia todo. No estás solo en tu dolencia, Jesús la llevó. No estás sin respuesta, Él ya la dio. No estás condenado a repetir ciclos de dolor, Él los rompió, porque el poder del sacrificio de Cristo es total. Alcanzó tu pasado, cubre tu presente y garantiza tu futuro. Por eso el apóstol Pablo escribió con tanta convicción: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque cuando entiendes que Él cargó con tu dolor, tú ya no lo llevas como una condena, sino como una victoria. Y no solo lo llevó, lo venció. Porque no quedó clavado, no quedó derrotado. Al tercer día resucitó y con su resurrección selló nuestra sanidad. La tumba vacía no solo prueba su divinidad, también confirma tu restauración. Porque si Él venció la muerte, ¿cómo no vencerá tu enfermedad? Si Él salió del sepulcro, ¿cómo no te sacará a ti de la cama, del hospital de la tristeza, del pozo oscuro donde el enemigo quiere mantenerte? No ignores esta verdad, no la minimices, no la repitas como rutina, recíbela, atesórala, declárala. Cada vez que el dolor toque tu puerta, respóndele con la cruz. Cada vez que el recuerdo quiera paralizarte, muéstrale la sangre. Cada vez que la ansiedad quiera asfixiarte, proclama: Él ya lo llevó, yo ya soy libre. Esta dolencia no tiene poder sobre mí porque mi Redentor vive y su sacrificio es suficiente. Hoy es el día para soltar lo que has estado cargando por años. Hoy es el momento de rendir en el altar ese dolor que te ha robado la paz. No necesitas entender todo, solo necesitas creer. Porque cuando la fe se activa, el cielo se mueve. Cuando recuerdas la cruz, el infierno retrocede. Y cuando proclamas lo que Cristo hizo, la sanidad comienza a manifestarse. No te resignes, no aceptes el sufrimiento como parte de tu identidad. No digas: esto es parte de mí, cuando Dios ya lo llevó en su Hijo. Porque tú fuiste comprado con sangre, tú fuiste sanado en la cruz, tú fuiste llamado a vivir en libertad, no en cadenas. Levántate, cree, declara, porque Jesús llevó tus dolencias para que tú no tengas que vivir cargado ni un día más. El que te rescata del hoyo, también te corona con su bondad. Hay momentos en la vida donde sentimos que hemos caído demasiado profundo, que el dolor nos ha arrastrado hasta un lugar sin salida, sin luz, sin esperanza. Hay hoyos que no son visibles a simple vista, pero que están en lo más hondo del alma. El hoyo de la depresión, el hoyo del trauma no resuelto, el hoyo de la enfermedad prolongada, el hoyo de la culpa que consume. Y cuando estás ahí, atrapado en esa oscuridad silenciosa, el enemigo te susurra: Dios ya no te ve, no vas a salir, esto es tu final. Pero el Salmo 103, ese canto de esperanza eterna, declara una verdad que silencia toda mentira. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¡Qué gloriosa promesa! El Dios que te ve en el polvo no te desprecia, te levanta. El Dios que te ve en lo hondo del quebranto no se asusta, te extiende su mano. Porque no importa cuán profundo haya sido el hoyo, ni cuántos años lleves ahí, ni cuántas personas hayan pasado de largo, ni cuántos te hayan dado por perdido. Dios no te ha olvidado. Él es el rescatador. Él es el que entra al lugar donde nadie más se atreve. Él es el que camina hacia tu dolor cuando todos retroceden, y no solo para consolarte, sino para sacarte, para elevarte, para coronarte. Y aquí está lo impactante de esta palabra: no solo te saca del hoyo, también te corona. No solo te rescata, también te honra. No solo te limpia del lodo, también te viste con gloria. Porque el amor de Dios no es una limosna espiritual, es una restauración completa, es una transformación absoluta. Él no hace remiendo, Él no te deja media. Él no dice: bueno, al menos ya no estás tan mal. No. Él te levanta como testimonio viviente. Él te saca como ejemplo de su misericordia. Él te muestra al mundo como trofeo de su gracia.
Quizás tú has sentido que nadie ve tu lucha, que tu proceso ha sido silencioso, que tu alma ha llorado en los secretos mientras sonríes en público, pero Dios lo ha visto todo. Él ha contado cada lágrima, Él ha escuchado cada clamor y Él está preparando tu rescate, no como tú lo imaginas, no como el mundo lo haría, sino como solo Él puede hacerlo, con poder, con propósito y con gloria. Y cuando te saque del hoyo, lo hará a su manera, te pondrá en alto, te dará un nuevo nombre, te cubrirá con su favor. Y todos los que pensaban que estabas acabado, verán que Dios no solo restaura, Él exalta a los que confían en su nombre. Y es que su bondad no tiene límites. Su bondad es esa medicina que no solo sana, sino que embellece el alma. Es esa unción que cubre las grietas del pasado. Es esa gracia que te hace caminar con dignidad, aún sabiendo de dónde te sacó. Porque quien ha sido rescatado del hoyo no camina igual, camina con gratitud, camina con humildad, camina con fe. Camina con un testimonio que arde, porque sabe que si no fuera por Dios aún estaría en lo profundo, aún estaría perdido, aún estaría destruido. Y no olvides esto, Dios no se cansa de rescatar. Si caíste otra vez, Él vuelve a buscarte. Si tropezaste en medio del camino, su misericordia aún te alcanza. Si el hoyo parece más oscuro, esta vez su luz es más brillante. Porque Él no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y Él es fiel, aunque tú no lo hayas sido, aunque tú te hayas alejado, aunque tú hayas dudado. Él sigue siendo el mismo, el que rescata del hoyo, el que corona con bondad, el que transforma el lamento en danza. Así que hoy, no importa dónde estés, ni cuán profundo sientas que estás, el brazo del Señor no se ha cortado, su poder no se ha debilitado, su promesa no ha caducado. Él va hacia ti, Él te extiende la mano, Él te dice, ven, levántate, yo no he terminado contigo, te saco del hoyo y te corono con mi gloria. La gratitud abre puertas de sanidad profunda y sobrenatural. Hay llaves espirituales que muchos han pasado por alto y una de ellas, quizás una de las más poderosas, es la gratitud genuina. No la gratitud fingida, no las palabras bonitas que se dicen por rutina, sino esa gratitud que brota desde el corazón quebrantado y reconoce que aunque la herida duele, Dios sigue siendo bueno. Esa gratitud que mira al cielo y en vez de reclamar, adora. Esa gratitud que no espera la sanidad para alabar, sino que alaba mientras aún siente el dolor. Porque el alma agradecida abre dimensiones celestiales que el alma quejosa jamás conocerá. En el Salmo 103, antes de hablar de sanidad, antes de mencionar la redención, antes de declarar las coronas y los favores, el salmista David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque David entendía que la puerta a lo sobrenatural se abre con adoración sincera. Él no comenzó su oración pidiendo, comenzó agradeciendo. Y ese principio cambia todo, porque cuando agradeces, reconoces. Y cuando reconoces quién es Dios, su poder se activa sobre tu vida. La queja alimenta la enfermedad, pero la gratitud prepara el terreno para la sanidad. La queja te mantiene enfocado en lo que falta, pero la gratitud te enfoca en lo que Dios ya ha hecho. Y cuando tu mirada cambia, tu atmósfera cambia. Cuando tu actitud se alinea con el cielo invade tu condición. Muchos esperan ser sanados para agradecer, pero la verdadera fe agradece antes del milagro. Levanta las manos en medio del dolor, sonríe con esperanza en medio del proceso, adora cuando aún no hay evidencia. Porque sabe que Dios es fiel, aunque la situación aún no cambie. Y no solo eso, la gratitud mantiene la sanidad. Hay quienes han recibido milagros, pero han perdido la bendición porque su corazón se volvió orgulloso, frío, indiferente. Pero el corazón agradecido se mantiene en humildad, en reverencia, en comunión constante. Sabe que todo lo que tiene viene del cielo. Sabe que si hoy respira es por gracia. Que si está de pie es por misericordia. Que si sigue avanzando es porque la mano de Dios lo sostiene. La gratitud también cambia la forma en que ves tu proceso. Cuando agradeces descubres que incluso el dolor tiene propósito. Que esa lágrima que derramaste te acercó más a Dios. Que esa noche de angustia te hizo orar como nunca antes. Que esa herida te volvió más compasivo. Que esa espera te formó carácter. Y al entender eso, tu alma se ensancha, tu fe se fortalece y tu espíritu se eleva. Porque entiendes que todo lo que Dios permite lo usa para tu bien. Y no olvidemos el ejemplo de Jesús. Antes de alimentar a los 5,000, Él levantó los ojos al cielo y dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias al Padre. ¿Por qué? Porque sabía que la gratitud abre el acceso al poder del cielo. Que el agradecimiento rompe los límites de lo natural. Que la alabanza sincera mueve el trono de Dios. Si Jesús lo hizo, ¿cómo lo vamos a hacerlo nosotros? Hoy el Señor te llama a cambiar tu lenguaje, a cerrar la boca a la queja y abrir los labios a la adoración, a dejar de enfocarte en lo que te duele y comenzar a declarar lo que Él ha prometido. Aunque aún no veas la sanidad, da gracia. Aunque aún no sientas el alivio, da gracia. Aunque el diagnóstico no cambie hoy, da gracia. Porque tu gratitud es profética. Está diciendo al mundo espiritual,
yo confío, yo espero, yo sé que mi Redentor vive y no me dejará en vergüenza. Y cuando esa gratitud se vuelve estilo de vida, la sanidad ya no es una meta, es una consecuencia. Porque el alma agradecida es un alma abierta, un alma sensible, un alma lista para recibir lo que solo Dios puede dar. Por eso hoy, en medio de todo, levanta tus manos, inclina tu corazón y declara con todo tu ser: gracias, Señor, porque aunque aún no entiendo, confío. Aunque aún me duele, creo. Aunque aún no veo, sé que estás obrando. Y por eso te doy gracias. Alaba al Señor aun con dolor y serás testigo de su gloria. Este es uno de los actos más poderosos y a la vez más difíciles que un creyente puede realizar. Porque no se trata de alabar cuando todo está bien, ni cuando ya has recibido la respuesta, ni cuando la sanidad ha llegado por completo. Se trata de alabar mientras duele, mientras sangras por dentro, mientras la herida aún arde. Se trata de mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y aún así decir: tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú eres digno de mi adoración. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendía. Por eso escribió en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, él sana todas tus dolencias. David no estaba en un palacio cuando escribió esto, estaba en guerra, en quebranto, en proceso, pero su alma había aprendido a alabar, no porque todo estuviera perfecto, sino porque conocía al Dios que permanece fiel en medio de la tormenta. Él sabía que hay momentos donde el alma no quiere adorar, donde el cuerpo está débil, donde el espíritu está cargado, y es ahí donde la fe se manifiesta, donde el espíritu toma autoridad y le ordena al alma: bendice, alaba, exalta, aunque duela. Y es que la alabanza en medio del dolor tiene un peso distinto en el cielo. Es adoración pura, no es por conveniencia, no es por recompensa, es por amor. Es el tipo de alabanza que desarma el infierno, que incomoda al enemigo, que activa a los ángeles, que conmueve el corazón de Dios. Porque cuando alguien levanta su voz entre lágrimas, cuando alguien canta entre ruinas, cuando alguien proclama victoria aunque parezca derrotado, está declarando al mundo espiritual: mi Dios no depende de mis circunstancias, yo confío en Él, yo le amo, yo le adoro, y pase lo que pase, no dejaré de alabar. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vieron la gloria de Dios después de alabar en su peor momento. Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, atados, y comenzaron a cantar. Y el cielo respondió con un terremoto. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¿Qué hizo que eso sucediera? No fue un ejército, no fue una protesta, fue alabanza, fue adoración en medio del dolor, fue fe manifestada en cántico. Hoy el Señor te está invitando a hacer lo mismo. No necesitas tener una voz perfecta, no necesitas estar en un templo, no necesitas un coro, solo necesitas un corazón rendido, un alma decidida, un espíritu dispuesto a decir: Señor, aunque me siento débil, aunque aún no veo el milagro, aunque la batalla no ha terminado, yo te alabo porque tú eres digno, porque tú eres bueno, porque tú eres mi sanador. Y aquí está la clave: cuando tú decides alabar con dolor, el dolor pierde poder. Cuando tú cantas en medio de la aflicción comienza a debilitarse. Porque la alabanza no solo honra a Dios, también fortalece tu espíritu, llena tu atmósfera de luz, ahuyenta la oscuridad, desata la fe y abre camino para lo sobrenatural. Es una herramienta de guerra, es un acto de resistencia espiritual, es una declaración de victoria anticipada. Quizás llevas mucho tiempo esperando la sanidad, has orado, has clamado, has creído, pero aún no has alabado como se espera de un hijo de Dios. Hoy es el día para hacerlo, no porque sientas ganas, no porque todo esté bien, sino porque sabes que tu alabanza es una semilla y que el fruto viene después. Porque sabes que en cada palabra que sale de tus labios hay poder para romper cadenas, para invocar la presencia de Dios, para acelerar el cumplimiento de su promesa. Así que levántate aunque estés débil, canta aunque estés quebrado, exalta su nombre aunque estés herido, y verás que la gloria de Dios no tardará. Porque el que alaba en medio del valle será levantado al monte. El que exalta en medio del llanto será abrazado por la gloria, y el que no deja de adorar no dejará de ver la mano de Dios sobre su vida. Amén. Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia y poder, venimos ante ti con un corazón rendido, sabiendo que tú eres el único que puede sanar no solo el cuerpo, sino también el alma, el corazón y la mente. Hoy, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia, tu gloria y tu poder sanador sobre cada vida que escuche esta oración. Te alabamos porque eres el Dios que sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo más profundo, el que nos corona con favores y misericordia, el que no se olvida de nosotros ni un solo instante. Señor, hay heridas que nadie ve, dolores que el alma ha guardado por años, traumas escondidos detrás de sonrisas, angustias que han robado la paz y la esperanza. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, te pedimos que entres hasta lo más profundo. Entra, Señor, en ese rincón oculto del corazón. Entra en la memoria herida, en el pensamiento contaminado, en la emoción deformada por el sufrimiento. Entra con tu luz, entra con tu amor, entra con tu poder sanador y transforma todo desde la raíz.
Te pedimos, Señor, que se active la palabra viva del Salmo 103. Que el alma se levante y bendiga tu santo nombre. Que los pensamientos de muerte, de tristeza, de enfermedad, de derrota sean arrancados por tu espíritu. Que lo que parecía imposible de sanar comience a ser restaurado. Que lo que el enemigo usó para destruir ahora sea testimonio de tu gloria. Declaro en el nombre de Jesús que las cadenas invisibles del dolor, del rencor, de la ansiedad del pasado se rompen ahora. Que la atmósfera espiritual de cada hogar sea invadida por tu paz, por tu gozo, por tu fuego. Padre, unge con aceite fresco a quien está débil. Fortalece al cansado. Levanta al que ha caído y renueva al que ha estado estancado por años. Que el peso del quebranto caiga al suelo. Que las dolencias físicas comiencen a desaparecer bajo tu toque divino. Que las enfermedades diagnosticadas se enfrenten con el decreto eterno. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, perdónanos si hemos olvidado agradecerte. Perdónanos si hemos hablado más de lo que nos falta que de lo que ya has hecho. Hoy te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por la cruz, gracias por tu sangre, gracias porque sigues sanando, porque no nos dejas como estamos, porque tu misericordia nos alcanza cada mañana. Ahora, Señor, levanta a tu hija, levanta a tu hijo. Llena su habitación con tu gloria, llena su espíritu con tu gozo, llena su mente con tu verdad. Que todo lo que está quebrado se restaure, que todo lo que está torcido se enderece, que todo lo que está dormido cobre vida, porque tú eres el Dios que lo hace todo nuevo. Y hoy declaramos con fe, con lágrimas, con esperanza, estamos siendo sanados, estamos siendo restaurados, estamos siendo coronados con tu bondad. En el poderoso, santo, glorioso y eterno nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amado hermano, amada hermana, si llegaste hasta aquí con el corazón abierto, si oraste con fe, si clamaste con todo tu ser, entonces créelo con firmeza. Algo sobrenatural ha comenzado en tu vida. Iphephezela ayibiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule eshiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifini sekhuphukayo enokwakhami yokushaya yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko ngiyinyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifini sekhuphukayo enokwakhanya yokushaya ngiyinyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko Ngizwe
Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhanga manga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekubhula ishiso kubi. Yakashula ngidliza imkobo, uhlelo babakwazi ukuthulisa ukuduma kwesiphazi sami. Ikhuphuka phezulu